En el vídeo anterior habíamos hallado la sección que un cierto plano de trazas vertical y horizontal P' y P producía en una pirámide, como la de la figura. Nos habíamos basado en el hecho de que la intersección de una recta R'R con un plano proyectante de canto como este se producía simplemente buscando el corte de R' y P' en un punto I', y refiriendo sobre R teníamos I. Y esas I' e I eran las proyecciones de la intersección de esa recta y ese plano. Lo que habíamos hecho era realizar un cambio de plano para transformar este plano sección en proyectante de este tipo. Para ello habíamos puesto una línea de tierra perpendicular a la traza P, habíamos hallado la nueva proyección vertical de la pirámide y habíamos aplicado esta propiedad. De modo que el resultado de lo que hemos hecho lo vamos a presentar a continuación. De esa manera hallábamos de una forma rápida, el corte del plano con la pirámide, hallando los puntos de intersección de cada arista con la traza correspondiente nueva del plano después de haber hecho ese cambio. En la figura que vamos a poner ahora tenemos el resumen de ese proceso. Se recordará que, como la idea es que la traza P tiene que ser perpendicular a la línea de tierra, habíamos puesto una nueva línea de tierra perpendicular a la traza P. Para hallar la nueva traza vertical respecto a ese cambio, era un cambio de plano vertical, tomábamos un punto cualquiera de la traza, en realidad puede ser un punto cualquiera del plano, hacemos una perpendicular a la nueva línea de tierra y el valor de esta cota que tenemos aquí lo pondríamos aquí. Y entonces ese punto es un punto de la traza vertical nueva, que unido con este punto de corte de P con la línea de tierra, define esta que hemos llamado P'1. A continuación, hemos hallado la nueva proyección vertical de la pirámide. Como los puntos A, B, C y D de la base tienen cota 0 por estar en el horizontal, la proyección vertical nueva sería trazar estas perpendiculares desde A, desde D, desde B y desde C, y estos puntos que tenemos en los pies de esas perpendiculares son la nueva proyección de los puntos A, B, C y D. La nueva proyección del vértice V se obtiene trazando una perpendicular a la nueva línea de tierra, midiendo la cota del punto V, es decir, la distancia de V' a la línea de tierra, y llevando esa medida a partir de este punto, obteniendo así la V'1. Ese punto V'1 lo hemos unido con los que teníamos aquí en proyección vertical nueva, y tenemos las aristas laterales, que son estas de aquí, de la pirámide en la nueva proyección vertical. En virtud de la propiedad que hemos esbozado aquí en la parte derecha, pues vemos que la traza P'1 corta cada arista, por ejemplo esta arista, que sería la VA, corta en este punto, vamos a ampliar la figura ligeramente, corta en este punto y desde este punto hacemos perpendicular a la línea de tierra, hasta cortar a la correspondiente arista VA en este punto. Haríamos lo mismo con esta VB, que teníamos este corte, referiríamos perpendicularmente a la línea de tierra, hasta cortar aquí a la arista VB en este punto, etcétera, etcétera. De modo que así vamos obteniendo pues las proyecciones de los puntos de intersección de ese plano con las distintas aristas de la pirámide. Una vez que hemos obtenido esto en proyección horizontal, desde cada punto hemos referido a la correspondiente arista en proyección vertical. Y eso es lo que hemos hecho para obtener la sección plana de esa pirámide. Bien, dicho esto, vamos ahora a dar un paso más y vamos a hallar un nuevo cambio de plano, porque claro, el polígono este que hemos dibujado aquí en proyección horizontal y proyección vertical, dado que está en un plano oblicuo a los de proyección, no está en verdadera magnitud, es decir, ni esta proyección corresponde a la forma real ni a las dimensiones reales de los distintos segmentos y ángulos que forman ese polígono. Entonces vamos a hacer un nuevo cambio de plano. ¿Y en qué va a consistir? Pues que como ahora tenemos este plano proyectante, cuando nosotros tenemos figuras en verdadera magnitud en alguna proyección, pues cuando la figura se sitúa en un plano paralelo a uno de los de proyección. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar un cambio de plano que haga que este plano proyectante se convierta, por ejemplo, en horizontal. Bien, vemos ahora que un plano horizontal, como este de aquí, de la parte derecha, que contiene a este triángulo que hemos dibujado aquí, pues sabemos que, por ser ese plano paralelo al horizontal de proyección, al proyectar este triángulo sobre el horizontal, esa proyección es idéntica a la forma real del triángulo situado en el plano. Bien, vemos también que el plano horizontal solo tiene esta traza, una traza vertical, que sería esta línea de intersección con el plano vertical de proyección. Dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser considerar un nuevo cambio de plano
y en ese cambio de plano vamos a tomar la transformación de este proyectante que habíamos obtenido anteriormente y vamos a convertir este en un plano horizontal. Es decir, que esto va a ser la nueva traza vertical de ese plano horizontal. Para ello elegiremos una línea de tierra. Obsérvese que la traza vertical de ese plano es paralela a la línea de tierra. Luego elegiremos una nueva línea de tierra que sea paralela a la traza P', a la traza P'1. Vamos a ponerla aquí en una zona determinada. Vamos a ponerla aproximadamente aquí. Una vez que tenemos esa línea de tierra aquí, vamos a eliminar, porque nos va, ahora mismo para la figura no nos va a ayudar gran cosa, vamos a quitar estos elementos, puesto que ya los hemos obtenido en las operaciones anteriores, y en realidad recordamos que estos puntos 1, 2, 3 y 4, que vamos a ampliar aquí para que se vea, serían hemos dado un nombre a los vértices del polígono, 1, 2, 3 y 4, aquí tendríamos las proyecciones verticales de esos puntos que habíamos obtenido por el procedimiento anterior. Incluso si quisiéramos esta línea de tierra la podríamos aproximar algo más y no habría ningún problema, puesto que decíamos, si se recordará, que da lo mismo la separación de esas nuevas líneas de tierra respecto a los elementos de la proyección correspondiente. Para hallar este cambio de plano va a ser un cambio de horizontal. Nosotros partimos de esta proyección vertical 1', 2', 3', 4' y de esta proyección horizontal 1, 2, 3, 4. La nueva línea de tierra, como se ve, tiene 3 tracitos, a diferencia de la anterior que tenía 2, puesto que es un paso más en el proceso. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, por los puntos 1, 2, 3 y 4, la proyección vertical de esos puntos, vamos a hacer perpendiculares a la nueva línea de tierra. Y esas perpendiculares son los inicios de las líneas de referencia que vamos a tener que llevar sobre esos puntos. Como es un cambio de horizontal, se recordará que el alejamiento se conserva. Luego, entonces, el alejamiento del punto 1, que sería esta medida, es la magnitud que hay que poner a partir de este punto de la línea de tierra. Vamos a medir el alejamiento de ese punto 1. Vamos a ver la distancia que nos sale. Y nos sale 28,9 milímetros. Luego, entonces, lo que hay que hacer desde este punto de aquí es hacer un alargamiento de 28,9 milímetros. Y esa es la medida que vamos a poner aquí. Y lo vamos a poner a partir de aquí, de este punto. Ya tenemos aquí alargados 28,9 milímetros que corresponden a este primer punto. Con lo cual esto sea la proyección horizontal, vamos a decir 1 de ese punto en la nueva representación. Esto sería, vamos a poner un tamaño un pelín más pequeño a las letras y números, y este sería el 1, proyección horizontal, puesto que esto era 1'. Mediríamos ahora, si se quiere, bueno, podemos indicar aquí, bueno, luego le indicaremos que la medida es esta. El punto 2, pues el punto 2, su alejamiento será esta medida. Pues entonces vamos a tomar el valor de esa medida, que sería desde el punto 2 hasta aquí, y son los 19 milímetros que nos salen. Luego entonces, desde este punto de corte de esa perpendicular con la línea de tierra, haremos un alargamiento de 19 milímetros. Anteriormente, cuando hemos hecho otros vídeos, lo hemos hecho mediante arcos de circunferencia, pero ahora desde el punto 2 alargamos los 19 milímetros y tendríamos ahí la proyección del punto 2. Pondríamos ahí la proyección horizontal del punto 2, sería esta. Una vez hecho eso, vamos a coger el punto 3 y tomaremos su alejamiento. Es repetir, como se puede ver, el proceso. Hacemos la distancia desde el punto 3 a la línea de tierra y nos salen 29 milímetros. Pues desde este punto 3 haremos un alargamiento de esa línea de referencia de 29 desde el corte con la línea de tierra. Aquí lo tendremos. Entonces este punto sería la proyección del punto 3. Vamos a poner el signo de punto y aquí pondríamos pues 3. Y haríamos lo mismo con el punto 4. En fin, ya como se puede ver, el proceso es muy sencillo y es simplemente medir los alejamientos respecto a la anterior línea de tierra y en este caso son 42,5. Pues esos 42,5 es la magnitud que hay que alargar desde el corte con la línea de tierra. Y de esta forma, desde el punto 4. Entonces, de esta forma, tendríamos el cuarto vértice del cuadrilátero
y vamos a ver, vamos a poner el número correspondiente para que nos quede claro lo que estamos haciendo. Y ahora, una vez que tenemos eso, no hay más que coger y unir esos 4 puntos y tendríamos la proyección horizontal del cuadrilátero. Pero vamos a observar un detalle, que como ese cuadrilátero 1, 2, 3, 4 está respecto a esta línea de tierra en un plano horizontal, obsérvese que la P' es paralela a esa línea de tierra, la proyección horizontal de ese cuadrilátero está en verdad magnitud en virtud de esta propiedad que hemos comentado aquí. Luego este sería un procedimiento para, conocidas las proyecciones de la sección que un plano produce en una pirámide o en cualquier cuerpo, después de haber hecho un cambio de plano y convertido el plano en proyectante, mediante un segundo cambio de plano, ese proyectante lo convertimos en horizontal. Y entonces, en este caso, estaría en proyección horizontal en verdad magnitud. Luego este cuadrilátero es la verdad magnitud de un cuadrilátero cuyas proyecciones son las que aquí aparecen. Observaremos, como siempre, que cualquier segmento, 2, 3, por ejemplo, o 1, 4, en fin, cualquiera de ellos, ¿no?, de la figura abatida, o de la figura en verdad magnitud, siempre es mayor que la proyectada, puesto que la proyectada es siempre menor porque sufre una reducción fruto de la inclinación respecto al plano sobre el que se está proyectando. Luego este es un método de hacer un nuevo cambio de plano para obtener verdad magnitud aquí en la proyección horizontal de un plano transformado en horizontal. Si al hacer la sección, en vez de transformar el plano P' en un proyectante de canto, como hemos hecho en este caso, lo hubiéramos hecho trazando una perpendicular a la P', en vez de haber hecho una perpendicular a la P, nos habría salido aquí un plano proyectante horizontal en esta zona, y luego ese, mediante un cambio de plano, haciendo la nueva línea de tierra paralela a la traza horizontal nueva, nos saldría un plano frontal, y en esa proyección vertical se encontraría en verdad magnitud. O sea que esto se puede hacer por los dos procedimientos. Presentamos ahora otro caso en el cual se nos aportan las trazas de un plano y las proyecciones de un cuadrilátero, un 2, 3, 4, situado en dicho plano. Mediante horizontales de plano hemos obtenido las proyecciones verticales. Podríamos haber hecho eso mediante frontales o mediante rectas genéricas. Vamos a hacer ahora un cambio de plano, dos cambios de plano, para obtener la verdadera forma de este cuadrilátero y verdadera dimensión. Y en vez de hacerlo como lo hemos hecho en el caso anterior, transformando el plano P en proyectante horizontal, perdón, proyectante vertical, vamos a hacer un cambio para transformarlo en proyectante horizontal. Por tanto, lo primero que haremos es recordar cómo son las trazas de un plano proyectante horizontal. Entonces recordaremos que la característica es que la traza vertical es perpendicular a la línea de tierra y la traza horizontal formará un cierto ángulo respecto a ella. Entonces vamos a suponer que tenemos esta sea la P' y esta sea la P de ese plano. Luego en este caso la característica es que digamos que la traza vertical tiene que ser perpendicular a la línea de tierra. Luego la línea de tierra tiene que ser perpendicular a esa traza. Vamos a hacer un poquitín más corta esa línea de tierra, pues para que no sea tan largo el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongamos que tenemos aquí esa línea de tierra y que incluso pues reducimos por este lado un poquitín. Es simplemente para que nos quede el recordatorio que eso sería la nueva, cómo tienen que quedar las trazas en ese cambio. Entonces aquí tendríamos la P' sería esta, de nuevo plano, y la traza P pues sería esta. Entonces la característica de este proyectante es que la P' es perpendicular a la línea de tierra, lo cual va a significar que si hacemos un cambio de plano para transformar este en proyectante de este tipo, proyectante horizontal, significará que la nueva línea de tierra debe ser perpendicular a la traza P'. Haremos aquí una perpendicular cualquiera y esa perpendicular pues la podemos alargar cuanto queramos para tener aquí esto. Una vez que tenemos eso, pues como esto es P', la proyección horizontal nueva va a ser un cambio de horizontal lo que vamos a hacer, luego entonces tenemos que hacer una nueva línea de tierra y por tanto indicaremos esa línea de tierra con dos tracitos que sería la primera fase de ese proceso. Una vez hecho eso, vamos a hallar la nueva traza horizontal del plano en ese cambio de plano. La P' se mantiene como está y la nueva traza horizontal lo que hacemos es coger un punto cualquiera de la traza, que podemos coger por ejemplo este punto. Este sería el alejamiento de este punto. Por este punto haríamos una perpendicular a la línea de tierra.
vamos a hacer la perpendicular desde este punto. Supongamos que fuera esta. Y una vez hecho eso, pues lo que haremos será simplemente el coger y, vamos a ampliar un poquito, y el llevar esta distancia, que sería la distancia de el alejamiento de este punto que hemos elegido. Esa sería la perpendicular. Vamos a hacer la perpendicular de nuevo para que nos quede, digamos, desde este punto. La vamos a alargar para que se vea un poquito el proceso. Y al llegar aquí a este punto, borraremos la parte que nos sobra y llevamos, como digo, este alejamiento de aquí a aquí. Para ello vamos a tomar la medida de ese alejamiento, que sería desde este punto hasta este. Esos 14 milímetros es lo que hay que alargar aquí. Por tanto, alargaremos ese segmento y una magnitud de 14, que es lo que nos ha marcado, digamos, esta medida. Y aquí tenemos la nueva proyección horizontal de este punto. Como el plano es proyectante, recordemos que los puntos situados en estos planos, sus proyecciones horizontales se confunden o caen se sitúan en la traza P. Dicho esto, lo que haremos será simplemente unir este punto con este, y esto será la traza horizontal P del plano nueva. Esta sería vamos a llamarle la P1, que hemos llamado en casos anteriores. Esta sería la P1. Vamos a hacer un tamaño un poquito más grande de la letra. Traza horizontal de aquí. ¿Qué ocurre? Que este plano, ahora ya P1, P', es un plano de este tipo, que tiene la P' perpendicular a la línea de tierra y la otra formando un cierto ángulo. Cualquier punto situado en este plano, su proyección cae aquí. Por tanto, ¿nosotros qué haríamos ahora? En teoría, habría que coger cada cada vértice del cuadrilátero, hacer una perpendicular a la línea de tierra y llevar en esa perpendicular el alejamiento. Pero sabemos que como cualquier punto de este plano se sitúa en proyección horizontal sobre la traza horizontal, no hace falta. No habría más que, desde todos estos puntos, vértices del cuadrilátero, hacer perpendiculares a la línea de tierra y esas perpendiculares alargarlas hasta situarlas en la traza P1. Entonces haríamos ese alargamiento continuo. Ahora recortaremos y borraremos la parte que sobra de los puntos obtenidos. Recortaremos o borraremos esas líneas que hemos hecho y esos puntos serían los puntos representativos de la proyección horizontal del cuadrilátero, dado que al ser el plano proyectante, la proyección de esos puntos queda aquí sobre la traza. Insisto que podríamos haber cogido el alejamiento de cualquier punto, de todos ellos, vamos, y haber llevado a partir de la línea de tierra dicho alejamiento. Bien. Hemos puesto aquí las letras, los números correspondientes a las proyecciones horizontales de estos vértices de aquí. Este sería el 2, el 3, el 1 y el 4. Una vez hecho eso, queremos ahora transformar este plano en un plano, digamos, paralelo al vertical de proyección. Los paralelos al vertical de proyección tienen su traza horizontal paralela a la línea de tierra. Por tanto, cuando hagamos el cambio de plano, lo haremos con una nueva línea de tierra paralela a esta P1. Para ello simplemente la vamos a desplazar ligeramente hacia acá. Y tendremos ahí la nueva línea de tierra. Vamos a cambiar la letra de postura, de posición, para que no nos moleste en lo que vamos a hacer a continuación. Dicho esto, vamos ahora a poner aquí el signo de la línea de tierra, en la nueva línea de tierra elegida. Bien, como vemos, los tracitos de la línea de tierra hacia la proyección horizontal nueva. Bien, y ahora, una vez hecho eso, desde cada uno de estos puntos haremos una perpendicular a esa nueva línea de tierra y a partir de ese pie de la perpendicular llevaremos lo que serían las cotas de cada uno de esos puntos. Entonces, ahora vamos a repetir el proceso que venimos haciendo en casos anteriores. Esta sea el inicio de la nueva línea de tierra y desde ahí van a llevarse las cotas. Esto es la proyección horizontal de esos 4 puntos que forman una línea paralela a esta, con lo cual el plano va a ser frontal, y ahora simplemente, pues por ejemplo el punto 2, pues hallaríamos su cota, que sería la distancia del punto este a la línea de tierra, que serían estos 12, y entonces nosotros ahora desde aquí, pues alargaríamos 12 milímetros la línea de referencia, desde este punto. Ya tendríamos ahí un vértice, y esa sería la proyección, este sería el 2' nuevo,
correspondiente a ese vértice. Por el punto 1, pues repetiríamos lo mismo, tomaríamos la cota, que sería en este caso 11,3. Pues desde este punto 1, desde aquí del corte de esta referencia, pues llevaríamos 11,3. Y esto lo haríamos con todos los vértices y tendríamos aquí la proyección nueva de cada uno de ellos. Vamos a repetir el proceso con el punto 3, que sería ver la cota de ese punto, que sería 25,3. Y entonces desde aquí alargaríamos pues 25,3. Desde este punto. Se nos sale ligeramente, vamos a reducir un poquitín el tamaño para tener aquí la imagen completa. Y luego nos quedaría el punto 4, que sería simplemente pues ver la dimensión de la cota del punto 4, que nos sale 19,9. Con lo cual desde este punto alargaríamos los 19,9 que corresponden a la cota de ese vértice. Y alargaríamos ahí. Y ahí tendríamos el cuarto vértice, que sería este. Una vez que tenemos esos 4 puntos, no hay más que unirlos mediante una recta, que sería cada pareja de puntos, unirlos mediante rectas, segmentos en realidad, para formar aquí este cuadrilátero que representa la verdadera magnitud de la forma obtenida. Estas serían las proyecciones de esa forma, como se ve, reducciones respecto a la realidad, y esa sería la verdadera magnitud. Con lo cual este sea un método para sacar verdaderas magnitudes mediante dos cambios de plano. En este caso obsérvese que la traza horizontal ha quedado paralela a la línea de tierra, con lo cual este plano respecto a este sistema de referencia es un plano frontal que en proyección vertical está en verdadera magnitud. No hemos puesto aquí los números, pero esto sea 2', 3', 4' y 1'.